Bien, buenas. Soy Percy Maya Tristán, soy egresado de la universidad. Actualmente soy director de investigación en la Universidad Científica del Sur y me han invitado a compartir con ustedes una parte súper importante. De hecho, esta clase es todo un curso en otros escenarios, porque tenemos que cambiar un poco el chip de cómo ustedes buscaban información en el colegio y cómo se busca información en la universidad. ¿Y qué tipo de información requieren ustedes para poder tomar decisiones y poder ser autónomos en su aprendizaje? Y un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que el médico por excelencia y en general el profesional de la salud tiene que tener un aprendizaje autónomo. Ustedes van a seguir aprendiendo durante toda su vida y la información generada a través de la ciencia es muy cambiante. Y al ser muy cambiante, ustedes, incluso egresados de la universidad, van a tener que seguir leyendo información, buscando información y tomando decisiones a partir de información, lo que nos obliga a tener cierta experticia en buscar información, identificar, adquirir y leerla críticamente. Lo que vamos a conversar aquí tiene que ver con toda esta primera parte de cómo busco información, cómo la identifico y cómo obtengo el documento que necesito leer. Y en clases posteriores, cuando aprendan más de investigación, van a profundizar en la parte de cómo aprendo a leer críticamente el contenido. Pero un punto importante es que nosotros, como profesionales de la salud, nos van a buscar y vamos a trabajar por lo que conocemos, es decir, por las decisiones que tomamos, y cada vez que tomamos una decisión tiene que estar basada en información, es decir, en evidencia. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos a ver. Pónganse a pensar en qué han hecho hasta ahora para poder buscar información, o en qué se basan para poder tomar decisiones ante los problemas que tienen ustedes. Por lo general uno se basa en la experiencia, en los conocimientos, en los consejos o en lo que ha leído para poder tomar una decisión. Ahora, aparte de eso, tenemos que buscar evidencia que respalde fehacientemente o que sea la mejor evidencia disponible para poder tomar una decisión, porque estamos trabajando en vidas de otras personas y tenemos que tomar decisiones acertadas. Y para poder tomar decisiones acertadas necesitamos información fidedigna. Y por tanto, ¿dónde buscamos información? Probablemente todos ustedes me estén pensando en estos momentos que yo buscaba en Google, en Wikipedia, por ahí de repente usaba monografías.com, por ahí de repente usaba Discovery Channel o los periódicos o demás. Pero esas herramientas que pudieron servir para el colegio ya no son las herramientas que debemos usar para la universidad. Y aquí hay un cambio completo. Tenemos que identificar dónde está la información que sea válida para nosotros. Entonces lo que vamos a conversar ahora es, primero, aprender estrategias para la búsqueda de información científica en ciencias de la salud, identificar las diferentes fuentes de información, bibliotecas virtuales, bases de datos, motores de búsqueda. Vamos a hablar un poco de las diferencias de esto. Conocer el uso de gestores de referencia y identificar qué significa una cita y qué debe ser referenciado, que esto es información básica para la próxima clase que hablemos de plagio. Entonces, un punto a tener en cuenta es que esta data que les estoy contando es del año 99, y para el año 99, es decir, hace cerca de 20 años, se publicaban alrededor de 1000 libros por día, y que el conocimiento impreso se duplicaba cada 8 años. Se estima ahora que la duplicación del conocimiento sucede cada 4 a 3 años. Es decir, probablemente lo que ustedes aprendan ahora no va a ser lo mismo que aprendan sus colegas que ingresen a la universidad de acá a 8 años, cuando ustedes hayan egresado, porque el conocimiento va cambiando. Es decir, necesitamos estar alertas. De hecho, se menciona, y esto es data del año 92, o sea, hace cerca de 26 años, que se requería leer 6000 artículos por día para estar actualizado en un tema. Dense cuenta, ¿cuántos artículos leen al día ustedes? ¿No? Entonces,
y se publican más o menos para el año 2001, o sea, hace 17 años, 400.000 artículos por día, al año. Actualmente debemos estar cerca del 1.000.000 de artículos publicados por año en revistas indexadas. Entonces, este volumen tan alto de información es un problema, porque no, es lo que llamamos actualmente la infoxicación. Hay demasiada información. Ustedes actualmente pueden entrar a internet y buscar cómo les vamos a enseñar, pero en la época que, por ejemplo, yo era estudiante acá en la facultad hace 20 años, que yo entré a San Marcos, exactamente hace 20 años, iba a la biblioteca y tenía que buscar en ficheros. Y no tenía posibilidad de buscar en Medline, tenía que ir a la biblioteca central, allá en Universitaria, y buscar en un CD Medline, que luego les voy a contar cómo se busca. Y solamente podía acceder al resumen, y con eso yo era feliz porque tenía información. O tenía que leer los libros de Medline que antes eran y poder buscar página tras página hasta encontrar el artículo que yo creía que me servía y solo encontraba el abstract. Y tenía suerte, gran suerte, si es que la universidad tenía la revista impresa suscrita. Y si no había acá, había que buscarla en cualquier otra biblioteca de Lima para saber si esa universidad tenía la otra revista que a mí me interesaba. Y así se buscaba información antes. Actualmente, ustedes tienen la ventaja de que todo está en internet. El problema ahora ya no es cómo acceder, sino cómo tener una estrategia para poder encontrar lo que necesitas realmente y no perderte en el camino. Entonces lo que vamos a conversar justamente es cómo tener estrategias de búsqueda de información para poder identificar lo que tú necesitas. De hecho, vemos de que aproximadamente existen 5.000 artículos publicados por día del área biomédica, más o menos 1.400 artículos publicados en Medline y más o menos 55 ensayos clínicos publicados. Es un montón de información por día. No tenemos la capacidad de leer todo eso. Nadie se los va a exigir en ningún lado y sería inútil poder buscar tanta información. Uno tiene que ser selectivo a la hora de buscar. Y de hecho que cuando avancemos más en el tema de clases y de aprender qué es investigación, vamos a darnos cuenta que hay técnicas, hay estudios que te sintetizan gran cantidad de estudios para poder identificar y leer. Y cuando uno quiere buscar información, buscar en páginas web, buscar en Google, es algo que ustedes deben pensar como que ya fue esa época. Hasta el colegio podía servirles. De ahora en adelante tenemos que buscar otro tipo de fuentes de información. De hecho, muchos dicen, pero estoy comprando libros. Genial, los libros de texto te sirven como guías. Pero un libro, para que esté publicado en español, ha tenido primero que traducirse del inglés. Es decir, pasó 2 años más o menos entre que sale la edición en inglés y la que sale en español. Y para que se publique un libro en inglés, hasta que se edite todo ha pasado 1 año, año y medio hasta que se hizo el último capítulo. Es decir, un libro cuando se publica ya está desactualizado, para empezar. Pero otro problema que pasa es que el libro cuando se publica no tiene un proceso que llamamos los investigadores que se llama revisión por pares. La revisión por pares es un proceso que usan las revistas científicas para poder discernir qué es lo bueno de lo que no. Es decir, cuando uno hace ciencia, lo que uno espera es replicabilidad, que lo que tú dices alguien lo puede hacer de nuevo y poder saber si eso es cierto. Cuando se publican artículos en revistas científicas, lo que se hace es mandar a revisores y otros investigadores que revisen para ver si el contenido, lo que dice el autor, es probablemente cierto. Por tanto, si uno quiere estar actualizado, lo que debe de leer no son páginas web, no son libros, sino revistas científicas. Por tanto, lo que tenemos que aprender a buscar es dónde están las revistas científicas. Y esto es lo que tenemos que enfocarnos ahora. ¿Dónde busco yo información científica? Entonces, un punto importante a tener en cuenta en este contexto es que las revistas científicas tienen ciertas características. Primero, la revista científica es una publicación periódica. Significa que se edita varias veces en su historia. Cada año, cada 6 meses, cada 4 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, cada quincena o cada semana, como son las revistas más prestigiosas. Entonces, un primer punto. Segundo, que las revistas
para que sean científicas tienen que publicar trabajos de investigación científica. Y además tienen que tener lo que les estoy contando que se llama revisión por pares. Entonces una revista que no tiene revisión por pares no es una revista científica. Y el siguiente punto es que las revistas científicas se indexan, van a escuchar siempre esa palabrita, indizada o indexada en bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son escenarios o bases en general que tienen requisitos de ingreso de revistas, ya sea porque son de un tema, ya sea porque son selectivas o ya sea porque son globales. Pero cada base de datos tiene requisitos de ingreso y para que una revista ingrese tiene que demostrar cierto nivel de calidad. Por tanto, si queremos buscar información, tenemos que buscar siempre donde estén revistas de calidad. Entonces lo que vamos a trabajar y enseñarles ahora es que tenemos que buscar por lo menos en algunas bases de datos que son relevantes. Medline o PubMed, que vamos a conocer luego, Medline es la base de datos de la National Library of Medicine de los Estados Unidos. Y este Medline contiene cerca de 5.000 revistas de todas las ciencias de la vida o salud. Es decir, un profesional de la salud tiene que usar en el día a día Medline. Y eso es lo que vamos a aprender a usarlo. Si queremos tener información latinoamericana, Cielo es la base de datos de referencia. No es solamente de salud, es de todas las ciencias, pero engloba revistas latinoamericanas. Y esto es un punto importante porque existen portales de Cielo de cada país. Tenemos un portal que se llama Cielo Perú. Y hay otras dos bases de datos que son importantes tenerlas en cuenta, que se llaman Scopus y Web of Science. Tanto Scopus como Web of Science requieren una suscripción. Algunas universidades tienen, otras no. San Marcos tenemos Web of Science, otras universidades tienen Scopus. No son tan indispensables para la búsqueda genérica, pero si queremos hacer investigación sí nos van a servir. ¿Qué es lo bueno? Que casi todo lo de Medline está en Scopus, por lo tanto podemos buscar tranquilamente, si no tenemos acceso a Scopus, a Web of Science, usar Medline y Cielo, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y si hablamos de motores de búsqueda, tenemos que usar Scholar Google. Todos conocen el Google regular, pero hay lo que llamamos el Google académico. Y el Google académico es la fuente básica donde uno tiene que ayudarse para poder identificar lo que necesitamos buscar. Entonces, cuando hablemos de cómo hacer las estrategias, les voy a contar dónde hacer y en qué tipo de fuente de información vamos a hacer la búsqueda en particular. Entonces, veamos los pasos para la búsqueda de información. Primero, tengo yo que definir qué quiero buscar. Si yo no sé qué quiero buscar, me voy a perder. Entonces, primero debería pensar qué necesito buscar yo. Entonces, digamos, me han dejado una tarea sobre diabetes. Entonces yo tendría que decir diabetes y la pregunta es ¿qué quiero saber de diabetes? ¿Prevalencia en Perú? Entonces pongo diabetes, prevalencia y Perú. Son las palabras clave que yo necesito buscar. Por lo general usamos una palabra vinculada a población, una palabra vinculada a la enfermedad que estoy trabajando y algunas que pueden ver con los factores de riesgo o la información adicional que yo necesite. Entonces, pero siempre debería trabajar con población, con lugar y con la enfermedad o outcome que quiero buscar. Luego probablemente les expliquen qué significa esto, que es el acrónimo PICO, que es una estrategia para búsqueda de información. Pero por ahora digamos que nos interesa saber la enfermedad, la población, el lugar. Entonces primero definimos qué buscar. Segundo es dónde buscar. Y para empezar la búsqueda tenemos que o buscamos en PubMed o buscamos en Cielo. Si tuviésemos acceso, les diría busquemos en Scopus y en Web of Science. Pero centrémonos por ahora en PubMed y Cielo. Y luego vamos a hacer una práctica de cómo hacer una estrategia de búsqueda. Una vez que he identificado un potencial artículo relevante, tengo que leer el título y el resumen para saber si me interesa o no. Y una vez que he decidido que este me interesa, el siguiente paso ¿cuál es? Adquirir el artículo. Entonces, pero una vez que y luego vamos a contarles cómo es esto de gestor de referencias. Gestores de referencias son una alternativa que tenemos para poder guardar esta información que tenemos
y que ésta nos pueda servir para luego poder escribir textos y poder tomar el texto automáticamente de lo que estamos trabajando. Entonces, tenemos dos gestores de referencia, Zotero y Mendeley. Yo les estoy dejando en el aula virtual tutoriales para cada uno de los lugares de cómo buscar y para cómo usar los gestores de referencia. Aquí ustedes tienen que hacer práctica, porque en una sola clase es imposible. Como les contaba, todo lo que les voy a contar suele ser un curso entero. Así que tenemos que hacer mucha práctica y esto lo van a requerir hacer durante toda su vida profesional. Y una vez que encontré el artículo, el siguiente paso es descargar el artículo texto completo. ¿De dónde? Primer paso, Scholar Google, vamos a ver un ejemplo. Si no, busquemos en la base de datos que tiene la universidad y hay que explorar el aula virtual de la universidad, busquemos la base de biblioteca virtual de la universidad. Hay un truco que se llama SciHub, que es la iniciativa de una ucraniana que te permite descargar artículos a través de una interfaz, que les voy a poner ahí la dirección también. Y en el caso en que ya no podemos acceder por ninguna de estas formas, la forma de acceder al texto es escribirle un correo al autor del artículo. 95% de las veces que he mandado un correo al autor siempre me han mandado el PDF. ¿Por qué? Porque a los investigadores nos evalúan no solamente por cuánto publicamos, sino también por cuánto nos citan. Y si alguien me pide un artículo es porque me va a citar. Por tanto, te lo voy a mandar. Entonces tú tienes que buscar en el artículo el correo del autor y el autor le mandas, evidentemente, si es un autor que publica en inglés y vive en un país de habla inglesa, tienes que escribirle en inglés. Y eso es otro tema importante. Por ley, ustedes tienen que tener un mínimo nivel de inglés para poder egresar. Así que si todavía no manejan lo suficientemente inglés ahora, la recomendación es vean las alternativas para estudiar inglés desde ya, porque no vamos a poder acceder a información si no tenemos la capacidad de leer en inglés. Cerca del 90% de la información científica relevante está disponible en inglés. La información que ustedes necesitan para poder capacitarte está en inglés. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese punto. Pensemos desde ya cómo vamos a hacer para mejorar nuestras competencias en leer inglés. ¿Por qué? Porque a lo largo de la carrera van a darles textos en inglés y no podemos depender del traductor de Google. Ustedes tienen que tener la capacidad de leer en inglés. Una vez que ya detecté el artículo y me lo pude bajar, vienen dos estrategias adicionales. Ampliar la búsqueda. ¿Y cómo? Con Scholar Google vamos a mostrarles cómo pueden ustedes ampliar la búsqueda usando citados por en Scholar Google o ver las referencias del artículo, que esto se llama tracking, en cada uno de los artículos que ustedes han identificado. Finalmente, el siguiente paso es hagamos lectura crítica para saber si el artículo nos sirve o no nos sirve. Y esto lo van a ver a futuro cuando vean estrategias de lectura crítica de investigaciones y para eso hay lo que llamamos guías CASPE. También les voy a dejar dónde bajar esa información. Bien, entonces ahora hagamos una pequeña práctica de cómo hacer la búsqueda de información. Entonces, lo primero es identificar dónde. Ya habíamos dicho primero que quisiéramos buscar, por ejemplo, prevalencia de diabetes en Perú. Son las palabras que queremos, prevalencia de diabetes en Perú. Y por tanto necesitamos primero identificar dónde. Y habíamos comentado que tenemos que inicialmente buscar en dos bases de datos. La primera es PubMed y para buscarla pueden poner directamente en Google PubMed o Medline, que son similares. PubMed es el repositorio, Medline es la base de datos. Ponen en Google PubMed y va a aparecer este primer link. Ojo, la página web es en inglés. Y lo que tenemos que chequear aquí es para hacer la búsqueda. Entonces, esta primera barra es el lugar donde vamos a poder hacer la búsqueda y van a ver que al lado izquierdo dice PubMed. Ahora, ¿qué necesitamos? Las palabras clave, prevalence, diabetes, Perú. Hacemos la búsqueda y aparecen 154 artículos que mencionan prevalencia, diabetes y Perú. Entonces, lo que necesitamos hacer una vez que hemos encontrado los artículos, lo que tenemos que trabajar es ahora cuál me interesa.
Y cuando hacemos la búsqueda tenemos que ver algunos detalles cuando aparece la lista de artículos en Medline. Primero que aquí van a ver abajo que dice Free PMC Article, que significa que los artículos están gratuitos dentro de la misma base de datos de Medline, por tanto lo vamos a poder adquirir rápidamente. Pero existen otros donde no tenemos acceso gratuito. Y otra cosa es que va a aparecer una lista de artículos y uno tiene que primero leer los títulos y luego ver si realmente ese artículo me interesa o no me interesa. Entonces, un primer punto es identificar un artículo. Y de la lectura de los diferentes artículos que vemos que este de aquí, Diabetes mellitus en Perú, se aproxima un poco más a lo que yo quiero. Entonces hago clic en él. Demora un poco, la red está lenta. Y lo que va a aparecer es el artículo y el resumen. Entonces lo siguiente que tenemos que leer es si el resumen me interesa. Entonces en el resumen me hablan de una prevalencia, me dan cierta información. Por tanto, el siguiente paso que yo debo hacer para poder adquirir un artículo es paso 1, hacer la búsqueda y encontrar, en este caso en Medline. El siguiente paso, una vez que encuentro el artículo, es hacer control C y copiar el título del artículo e irme a Scholar Google. Entonces, ¿cómo entro a Scholar Google? Igual, entro a Google otra vez y pongo en el texto Google Académico. Y ese es el Google Académico o Scholar Google. Una vez que entras a Scholar Google o Google Académico, pegas el título del artículo que tú quieres buscar y vas a encontrar una característica importante en Scholar Google. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que aparece un texto a la derecha de la dirección, lo que nos está diciendo es que es gratuito. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí y me debería aparecer el artículo gratuito. Y así es. Entro al artículo y está disponible gratuito. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren en Scholar Google, y me puedo bajar el PDF como en este caso, mientras que va bajando, y la idea es, tenemos el PDF y lo guardamos en nuestra computadora. Recomendación para guardar PDFs. Siempre guárdenlo de la siguiente forma. Autor, año, en este caso es Villena, el año es 2015, punto y si quieren parte del título. De esa forma les va a ser sumamente fácil poder ubicar cada artículo que ustedes bajan, porque como se han dado cuenta, cuando se baja el artículo, te salen los códigos, el número de la revista y de esa forma no vas a poder encontrarlo cuando lo quieras buscar en tu casa después. Entonces, regresamos a Scholar Google para ver otras funcionalidades de Scholar Google. Primero aquí dice citado por. Entonces, una recomendación de Scholar Google o Google Académico es el mejor motor de búsqueda que tenemos disponible, es que cuando ponen citado por te van a dar todos los artículos que han citado ese mismo artículo que a ti te interesa. Por tanto, si alguien lo ha citado, puede ser que a ti también te interesa leer ese artículo de quien lo ha citado. Por ejemplo, lo ha citado este artículo que se llama Epidemiología de la diabetes en el Perú. Este probablemente también me interese. Y si ustedes ven a la derecha también existe un link, por tanto, este link de aquí es gratuito. Buscamos y lo vamos a encontrar también gratuitos. Entonces, truco 1. Una vez que encontramos el artículo de nuestro interés, busquemos siempre en citado por, porque en citado por vamos a poder identificar aquellos artículos que son vinculados y que al haberlos citado también me podrían interesar. El otro truco es que si está a la derecha un link, significa que allí es gratuito y hacen clic allí para poder encontrar el artículo. Ahora, asumamos, por ejemplo, quisiera bajarme este artículo de aquí.
asumamos que este artículo de acá me interesa, pero no tiene un link a la derecha. Significa que al no tener link a la derecha no es gratuito. Y si no es gratuito, no lo podría bajar. Sin embargo, si se han dado cuenta, no existe un acceso para el artículo. ¿Cómo yo puedo bajarme el artículo? Una alternativa que les había comentado es la iniciativa de SciHub. SciHub, y hacen esto, miren lo que estoy haciendo en la dirección del artículo. Después del .com de la página de la revista ponen sci-hub. En este caso la extensión es tw y hacen clic. Les puede salir este error de que no les permite un acceso directo. Pongan configuración avanzada y denle permitir. Acceder igual. En muchos lugares les puede pasar esta dificultad. Vamos a probar con otro. A veces sucede de que no se puede descargar o temporalmente bloquean este tipo de webs. Entonces veamos otro artículo para ver si es posible descargarlo. Repetimos el procedimiento de poner el link. Bien, entonces asumamos de que no podríamos acceder por ninguna otra forma a este artículo que nos interesara. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Busquen siempre el correo del autor. En este caso, ustedes van a ver en esta parte que aparece un correo. Y si encuentran el correo del autor, ustedes le podrían mandar un mensaje solicitándole el artículo. Entonces ustedes buscan a través de su correo, encuentran el correo y le mandan un correo solicitándoles a ellos de que les interesa el artículo y si es que se lo podrían enviar. Y por lo que les contaba, la mayoría de casos suelen enviar los artículos al autor. Entonces, un poco recapitulando. Primero, buscamos en PubMed. Una vez que buscamos en PubMed, identificamos el artículo que nos interesa. Una vez que hemos identificado el artículo que nos interesa, copiamos el link, el título del artículo en Scholar Google. En Scholar Google vemos si existe a la derecha algún link. Si existe a la derecha algún link, significa que es gratuito. Si no funciona que es gratuito y si no hay problemas con que se haya caído la web, debería estar usando SciHub. Si no hay SciHub, le mandamos un correo al autor. Por ejemplo, en este caso está el correo del autor y le mando un correo al autor para que me pueda enviar el artículo. En este caso es una ventaja, al ser de Panamá habla español y le podríamos mandar el correo. Ahora, una vez que tenemos el artículo, lo hemos descargado, ya tenemos la información, tenemos otras opciones. Pongamos de que hemos bajado nuestro artículo, el primero que vimos, y vimos de que podríamos extender la búsqueda hacia aquellos que lo habían citado. La otra forma es extender la búsqueda a aquellos artículos que ese autor ha citado. Entonces uno entra a las referencias del artículo. Por ejemplo, encontramos este artículo de acá que se llama Características demográficas epidemiológicas de pacientes con diabetes mellitus hospitalizados. Entonces, digamos que este artículo me interesa. ¿Qué es lo que haces? Copias el artículo, el título, vuelves a Scholar Google, pegas el título
y buscas. Y vas a aparecer el otro artículo que también te interesa. Y de esa forma puedes hacer, eso se llama tracking. Cuando tú buscas de las referencias del artículo que te interesan, se llama tracking. La otra es buscar el citado por. Igual en este caso, como aparece a la derecha, van a ver que es gratuito. Entonces, eso es un poco como ir buscando. Lo que les he puesto en el aula son diferentes tutoriales para cada base de datos para que ustedes puedan hacer la búsqueda en específico. La otra base que deberíamos tener siempre en mente es Cielo. Y particularmente Cielo, tenemos un Cielo regional y tenemos cielos de cada país. Y aquí vemos Cielo. Cielo, ¿qué tiene de particular? Tiene iniciativas de cada país. Ustedes ven de África, del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Perú, Portugal, tal. Si queremos buscar algo específico de Latinoamérica o de Perú, Cielo es el lugar donde buscar. Una ventaja del uso de Scholar Google es que Scholar Google también busca, Scholar Google como motor de búsqueda, busca en PubMed, busca en Cielo, busca en WOS, busca en todas las revistas que han puesto su link en Cielo en Scholar Google, que son casi todas, y también recupera repositorios, por ejemplo, el repositorio de las universidades o del Renati, del SUNEDU, también están disponibles ahí. Entonces, la ventaja de Scholar Google es que está todo, pero el problema es que no es tan fácil buscar directamente allí, así que una mejor opción es primero buscar en la base de datos de interés, sea Cielo o sea PubMed, y luego recién hacer la búsqueda específica en Scholar Google. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer la misma búsqueda, diabetes y Perú, prevalencia, y lo busco en el regional y me va a salir también una búsqueda de qué cosa hay dentro de estos más de 1.285 revistas activas en Cielo. Y aquí van a ver igual, cada vez que encuentren una búsqueda les va a salir una lista con título, autores y qué revista hay. Lo que ustedes tienen que hacer es leer y ver qué artículo realmente les interesa a ustedes. Y el artículo que les interesa hacen clic. ¿Cuál es la ventaja de buscar en Cielo? Es que todos los artículos que van a encontrar son de acceso gratuito. Por tanto, y la mayoría puede ser en español, por lo que puede ser inicialmente un buen lugar de búsqueda para cualquiera que quiera empezar a buscar información. Pero si hay algo que tenemos que conocer todos es cuál es el portal de revistas peruanas disponibles en Cielo. Entonces hemos entrado a cielo.org.p, que es Cielo Perú, y ahí van a poder encontrar todas las revistas peruanas que son de salud y de otras áreas que están disponibles en Cielo. Entonces, ¿qué revistas debemos identificar ya? Revistas científicas del área de salud. Tenemos Acta Médica Peruana del Colegio Médico, tenemos Anales de la Facultad de Medicina de nuestra Facultad San Fernando, tenemos la revista Horizonte Médico de la Universidad San Martín de Porres, tenemos la revista de Gastroenterología del Perú, que también está en Medline, que es de la Sociedad Peruana de Gastroenterología, tenemos la revista de Ginecología y Obstetricia, que es de la Sociedad de Ginecología, la revista Médica Herediana, que es de la Universidad Cayetano Heredia, y la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que también es una revista que está en PubMed, Medline, que es lo mismo, y en Scopus. Entonces, si queremos buscar información peruana, tenemos que buscar aquí, y si quieren saber qué se produce en la universidad, en nuestra facultad, entren a Anales de la Facultad de Medicina y revisen siempre los últimos números que les puede traer la información que generamos acá en la universidad y conocer también a partir de esto cuáles son los profesores de la universidad que publican. El siguiente paso, una vez que hemos hecho la búsqueda, que hemos descargado el artículo completo, que hemos ampliado la búsqueda, sería hacer lectura crítica, pero este paso adicional ya viene con los próximos cursos cuando ustedes hayan aprendido ya mucho mejor sobre diseños de investigación. El otro paso adicional es poder usar un gestor de referencia que, como les hemos mostrado, es Zotero y Mendeley, y les hemos puesto tutoriales para que puedan descargar y pueden hacer ustedes a partir de estos tutoriales que les hemos puesto
la búsqueda de cómo poder aplicarlos a la hora de redactar textos. Ahora, ya que hemos aprendido a buscar y tener el gestor de referencias, es importante tener algunas consideraciones que nos van a servir cuando veamos la clase de cómo escribir textos que tiene que ver con plagio. Y cada vez que tú quieres escribir un texto tienes que saber qué cosa quieres comunicar. Y para poder saber lo que quiero comunicar tengo que tener claro mi mensaje. Si estamos hablando de un proyecto de investigación, tienes que saber claro cuál es tu objetivo que quieres contar. Y para escribir un texto tenemos que tener una idea clara. Primero, que cada párrafo es una unidad estructural y cada párrafo cuenta una idea. Y cada párrafo tiene un inicio, que es la idea de soporte, tiene la argumentación y tiene un cierre. Y eso tenés una estructura básica de cómo escribir un párrafo. Pero todo párrafo, toda construcción de investigación que tengamos tiene que tener una fuente. ¿Por qué? Porque ahora que estamos empezando la carrera, todavía no hemos hecho ninguna investigación y todavía ningún conocimiento es nuestro. El hecho de que lo hayamos leído no significa que sea nuestro, por lo tanto tenemos que citar. Y esto es un punto importante y eso es lo que vamos a conversar en esta parte de la clase. ¿Qué significa una cita? Si yo veo, como ven ustedes allí, que dice el score risks of mortality es el sistema de evaluación pediátrico más usado, entre corchetes 6, lo que nos está diciendo ese corchete 6, que es una cita, es: si quieres saber más, lee en esta cita. Si quieres corroborar que este texto es cierto, lee en esa cita. Y otro punto importante, esta información que estoy poniendo no me pertenece a mí, le pertenece a este autor. Por tanto, una cita tiene 3 excepciones. Si quieres saber más, lee acá. Es decir, yo no tengo que escribir todo lo que ya escribió el otro autor. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el autor, si se quiere enterar más, lee acá. Si quiero decirle al autor que corrobore que eso es cierto, lee ahí. Y sobre todo, que este texto no es mío. Entonces, cada vez que ustedes lean una cita, significa eso. Por eso, cuando uno escribe un texto, no se transforma en una revisión de tema. ¿Por qué? Porque lo estoy mandando al lector a leer en más o a profundizar. Y las citas te ayudan más bien a que el lector profundice la lectura de conocer un tema. Ojo. ¿Qué significa cuando uno lee un texto sin citas? Como por ejemplo este editorial de la revista Acta Médica Peruana, que le escribe el decano del Colegio Médico pasado. Es decir, todo ese texto es parte de su gestión. Por tanto, no requirió cita. Cuando yo leo un texto sin cita, significa que ese texto en su completo le pertenece al autor. Ahora, si yo estoy escribiendo investigación, asumimos que todo lo que estoy escribiendo tiene que ser citado, excepto mis hallazgos. Ojo, excepto mis hallazgos. Entonces, aquí vienen algunas recomendaciones básicas de qué tengo que citar y qué no tengo que citar. Por ejemplo, cuando hablamos de qué debo citar, la primera recomendación es: usen fuentes verificables. ¿Y a qué llamo en la actualidad una fuente verificable? Aquella fuente que ustedes el título lo copian y pegan en Scholar Google y aparece. No les estoy diciendo que sea gratuito ni que lo puedan bajar, pero si aparece en Scholar Google es que existe. Si no aparece en Scholar Google, probablemente no es una buena fuente. ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo al lector: si quieres saber más, lee aquí. O si quieres corroborar que es cierto, lee aquí. Y lo mandamos a una fuente que no existe, ¿el lector me va a creer? No. Entonces tenemos que buscar fuentes verificables, eso es un punto importante. De un artículo ustedes van a poder citar el hallazgo de una investigación. De hecho, siempre que quisiéramos citar el hallazgo de una investigación, por ejemplo, la prevalencia de diabetes en Lima en personas mayores de 40 años es de 14%, yo debería buscar ¿qué cosa? ¿Un libro? ¿Un artículo de revisión? ¿O el artículo o tesis que encontró ese hallazgo? ¿Qué creen? Evidentemente, tengo que citar siempre el artículo de investigación o la tesis que encontró el hallazgo. No la persona que dijo, que el otro dijo, que el otro dijo que encontró eso. Eso se llama cita de citas y está incorrecto. Ustedes siempre deben referirse a la fuente original, aquel autor que encontró ese hallazgo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que voy a citar el resultado de una investigación, cito el artículo de investigación que lo encontró.
Para conceptos podría usar libros o artículos de revisión recientemente publicados. Les acabo de decir que la mejor fuente son artículos más que libros. Acostúmbrense a eso. Para la metodología de su estudio, lo recomendable es usar metodología de otros estudios, o acá sí pueden usar guías o libros que hablen de una metodología en particular. De un artículo pueden citar la discusión, que la discusión es la interpretación del resultado. Pueden citar las recomendaciones que están en la discusión. Pero en todo este momento no les he dicho que deben citar las introducciones de los artículos. ¿Por qué? Porque en las introducciones de los artículos está la información de otros autores. Es decir, dado que en la introducción no está el aporte del investigador, si yo encuentro un texto en introducción de un artículo que me parece interesante, ¿qué es lo que hago? Voy a la fuente original, veo la cita que dice allí, voy a referencias, leo el artículo y a partir de eso cito el artículo original que lo dijo. Porque si cito el texto de la introducción de ese artículo, lo que estoy haciendo es poniéndome en serio riesgo de plagio. Porque podría ser que yo esté interpretando lo que el autor interpretó de lo que dijo otro autor. Y esto puede convertirse en una mala práctica de redacción. Tener cuidado. Luego, evidentemente, tengo que citar fuentes verificables. Segundo, siempre es recomendable citar artículos de revistas científicas que citar libros. Y citar libros mejor que los resúmenes de congreso. ¿Por qué? Porque el resumen de congreso muchas veces no está disponible en la web. Y si no está disponible en la web, nadie lo puede verificar. Ojo, cuidado con eso. No estoy diciendo que no es posible citar un libro. No estoy diciendo que no es posible citar un libro de resúmenes. Pero si hay una fuente mejor que esté disponible y que sea verificable, usen la fuente verificable. Siempre. Ahora, siempre es mejor, hablando de artículos de revistas científicas, usar artículos originales que artículos de revisión. Excepto revisiones sistemáticas que sí son investigaciones. Y en ese caso yo prefiero usar revisiones sistemáticas que un artículo original incluso. Recomendable siempre usar por lo menos 50% de referencias de los últimos 5 años por un tema de actualidad. ¿Por qué? Porque si ustedes les llega un artículo como editores de revistas donde encuentran que las referencias son muy antiguas, ¿qué podrían pensar del autor del artículo? Yo les cuento lo que yo pienso como editor. Primero, si un autor me tiene referencias muy antiguas, uno es que no sabe buscar. Y si no sabe buscar, no sabe investigar, por tanto, el artículo no lo veo. Si yo veo que cita puro libro, definitivamente esta persona tiene información desactualizada, no sabe buscar, no sabe investigar. O la otra opción es, me cita artículos antiguos porque su artículo o su hallazgo ya no es novedoso, porque ya actualmente se conoce lo que él me quiere contar. Por tanto, si eso también es cierto, me quiere engañar y si me quiere engañar tampoco lo debo publicar porque no es correcto. Entonces, no se arriesguen a usar fuentes antiguas o solo antiguas. Es decir, si ustedes tienen un artículo de hace 30, 40 años, ¿pueden citarlo? Sí. Pero no puede ser que todas las citas que tengan sean más antiguas del 2010. Tiene que haber por lo menos 50% de referencias de los últimos 5 años. ¿Y eso dónde lo busco? Como habíamos revisado, busquen en Medline, busquen en Cielo, busquen en Scholar Google. Finalmente, siempre es bueno buscar referencias de revistas del país. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contextualizar la información que existe. De hecho, una tarea buena es entren a Cielo Perú, revisen qué revistas peruanas hay, revisen qué revistas tiene la universidad, conozcan la revista de la universidad. Entren a Cielo Perú y busquen anales de la Facultad de Medicina. Y sepan de que ustedes pueden publicar allí. La siguiente. ¿Cuándo no debo citar un artículo? Evidentemente cuando no lo he leído. Yo no puedo citar artículos que no he podido leerlos. Ojo. O citar un artículo de revisión o un libro cuando me refiero al hallazgo de un trabajo de investigación. Cuando ustedes empiecen a publicar se pueden autocitar, pero evidentemente solamente citar los artículos que corresponden a este nuevo artículo. Y cuando solamente has leído el resumen, pueden poner entre corchetes abstract, como está en el ejemplo puesto allí. Sin embargo, esto por lo general lo usamos para citas en idiomas que no están disponibles. Por ejemplo, si quieren leer un artículo en japonés y solo tienen el abstract en inglés, se entiende, pero no es válido a la fecha de que ustedes pongan como excusa de que no saben leer inglés.
porque en ciencia tenemos que tener la capacidad de leer en inglés. ¿Cómo citar las referencias? En salud usamos el estilo Vancouver. ¿Qué es el estilo Vancouver? Existen varios estilos para citar referencias. Van a llamarse APA, ISO, Vancouver, Harvard y varios estilos más. Yo les estoy dejando en el aula virtual cuáles son las características y forma de citar en Vancouver para que ustedes lo tengan a la mano. También les estoy dejando 2 tutoriales para usar gestores de referencia, Zotero y Mendeley. ¿Qué es un gestor de referencia? Un gestor de referencia es un software que te ayuda a poder guardar el artículo que te interesa y luego a la hora que tú escribes tu texto poder insertar la cita en el formato que tú necesitas. Les estoy dejando los tutoriales para que ustedes practiquen en casa y vean cómo usarlo y en todo caso en la práctica consultar con su tutor para que les pueda dar mayor información de cómo hacer esto. Finalmente, entonces, recordemos todo lo que hemos visto en clase y pensemos y vayan pensándolo ustedes conmigo mientras que vamos haciendo las preguntas. ¿Cuáles eran los pasos para buscar información? Acuérdense que habíamos hablado de varios pasos. ¿Cuáles eran los pasos? Apúntenlos y ténganlos presentes para que cada vez que hagan una búsqueda lo hagan. ¿Cuál es la base de datos en salud donde deben empezar sus búsquedas? Acuérdense, siempre debe ser Medline. Siempre. ¿Cuál es el motor de búsqueda que debo usar siempre para complementar mi búsqueda, para bajar el artículo, para poder hacer tracking o para poder buscar quién lo citó? Scholar Google. Scholar Google o Google Académico es de ahora en adelante su herramienta de búsqueda preferida. Siempre deben de buscar en Scholar Google. Ojo. Finalmente, ¿qué significaba una cita? ¿Se acuerdan? Que una cita significaba ¿qué cosa? 1, 2 y 3. Revisen el texto, revisen la clase y tengan en cuenta esta información. Muchas gracias.